Bien, pues como dijo el padre Victoriano, estamos en un momento muy alegre de la megamisión. La megamisión tiene por objetivo plantearnos retos muy grandes, a veces inmensos, que no podemos abarcar, pero la megamisión tiene por fin el dinamizar nuestra iglesia para que nuestro mes no sea solo una colecta del mundo, sino que nuestro mes misionero tenga un sentido pleno de misión. Es decir, nosotros vamos perfilándonos para hacer una iglesia misionera, pero no para tocar casas únicamente, no para rezar el rosario únicamente. También es bueno, también lo tenemos que hacer, sino el arzobispo y el papa en concreto nos han pedido que busquemos nuevos retos, nuevos modos de transmitir el evangelio. Y dentro de los nuevos modos está la encíclica de la ecología del papa, que abarca un tema muy grande. Bueno, yo estoy muy preocupado, no estoy preocupado en el sentido pagano, sino estoy muy preocupado, ocupándome mucho de la situación del planeta. Dentro de toda la labor que tenemos que hacer los cristianos, tenemos una urgencia de atender a algo que va siendo una realidad muy grande. Me refiero a la situación del planeta. Les cuento, decían los expertos científicos, pues hay quien no les cree, hay muchas versiones de las cosas, pero más o menos todos están de acuerdo en que hace unos meses se decía que en el 2024 el planeta iba a entrar en una fase de irreversibilidad. ¿A qué se refiere la frase de fase de irreversibilidad? Los científicos dicen que cuando hay un proceso de deterioro que ya no es fácil detener o darle marcha atrás, se inicia una fase de irreversibilidad. Como por ejemplo, si nosotros nos subimos un coche y viajamos muchos kilómetros, llega un momento en que la gasolina ya no nos alcanza para regresar. Nos alcanza para continuar, pero no nos alcanza para regresar. Y entonces esta fase de irreversibilidad decían que estaba planteada para el 2024. La fase de irreversibilidad ya no es para el 2024. Comenzamos una fase de irreversibilidad en el planeta, de destrucción del planeta en 18 meses. Porque cuando se venía diciendo que en el 2024 no se habían descongelado los icebergs de Groenlandia. La situación del descongelamiento llevó a los científicos a darse cuenta que había mucho tiempo que se había recortado. En 18 meses, si el mundo no hace algo para detener la contaminación, detener el deterioro ecológico, detener todo esto que va llevándonos a la catástrofe, el desperdicio del agua, la basura. Si no hacemos algo, no va a ser posible detener el proceso de deterioro de las especies de animales que se van extinguiendo. El calentamiento global va a ser irreversible y entonces vamos a tener una muerte segura. Bueno, no nos va a tocar a nosotros, les va a tocar a las generaciones siguientes quedarse sin agua,
tener un problema de calentamiento global, tener un problema de huracanes inmensos, tener un clima cambiante, deteriorado, que ya no sabemos si va a llover, va a hacer calor, a lo mejor nos toca calor y lluvia en un solo día. Bueno, tenemos que estar pendientes. ¿Y qué podemos hacer nosotros? La pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros en estas 3 parroquias que están representadas aquí, La Crucita, Santo Tomás La Merced, Apóstol en La Merced, y las parroquias de Jaime Paredes, San Lorenzo y Santa Catarina. ¿Qué podemos hacer nosotros que somos pobres y que no tenemos un alto grado de contaminación? ¿Qué podemos hacer que no tenemos fábricas? ¿Qué podemos hacer si no tenemos ni coche? Podemos cambiar la mentalidad. Y el Papa dice en un momento de mi exposición, el Papa dice en la encíclica que le da desconcierto el que nadie esté haciendo nada con respecto a esto. La encíclica fue de hace unos años y nadie ha hecho caso de esto. Y entonces, bueno, por supuesto que nosotros no vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar de mentalidad. Y en esta introducción, como ya decía Victoriano, esta encíclica se inscribe en el marco del magisterio social de la Iglesia, que es la enseñanza que tiene que ver con el desarrollo de la sociedad. La pobreza, la ecología, las relaciones humanas, riqueza y pobreza, la economía, todo forma parte de la doctrina social de la Iglesia. Y a veces critican mucho al Papa dicen que el Papa es un comunista, que se mete con la economía, que se mete con la ecología, pero nosotros sabemos que el cristiano de este mundo no puede nada más rezar, elevar los ojos al cielo, que también, pero no podemos estar así nada más viviendo en una fantasía espiritual. Tenemos que descender a lo profundo del mensaje del Evangelio e incidir, estar conscientes de la participación que nosotros tenemos que tener en este mundo. Y entonces la encíclica reconoce la grandeza, la urgencia, la hermosura del desafío de esta situación de la ecología. Vamos a cambiar de mentalidad. Nosotros no somos las Naciones Unidas. Nosotros no somos el G20, que se trata los problemas como si fueran pesadillas. Tenemos la pesadilla de la ecología. No, nosotros reconocemos la hermosura de este desafío que tenemos en nuestras manos. La encíclica tiene 6 puntos. Brevemente les digo el itinerario que vamos a seguir en estas charlas, en estas jornadas. El día de hoy vamos a ver el primero y el segundo punto. Dentro de 8 días, el tercero y el cuarto. Y dentro de 15 días, el quinto y el sexto. Y dentro de un mes, dentro de 4 semanas, vamos a trabajar por comunidades a ver cómo nos podemos organizar para hacer un cambio de mentalidad, un cambio de rumbo. Si es, como les decía en el anuncio de estas jornadas en La Crucita, pues nos podemos poner de acuerdo en trabajar para en esta Navidad hacer una campaña que no haya desperdicio de papel de envoltura, o a una campaña para cuidar el agua en esta Navidad,
o una campaña, qué sé yo. Se nos ocurrirán muchas cosas urgentes y muy hermosas, como dice el Papa, para tratar este tema. Y entonces, bueno, el primer y el segundo punto que me tocan ver a mí es la escucha, a partir de la escucha de la situación, y esto es muy importante, el verbo escuchar, porque el Papa no es un Papa clásico. Los papas han hablado y han escrito. Francisco quiere escuchar la problemática de la creación, se pone a la escucha de los hombres, se pone a la escucha de la pobreza. Victoriano y yo estuvimos en la catedral cuando el Papa fue a visitar a los obispos en la Catedral de México. Victoriano estaba en el altar porque era muy importante, y yo como fotógrafo lo seguí todo el tiempo, y me encantó estar detrás de la cámara. Me encantó cuando el Padre Francisco le enseñó el centro de escucha que en la catedral organiza el Padre Victoriano. El Papa le dijo al Padre Francisco: eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero para la Iglesia, la escucha. No que estemos pontificando, diciendo nuestras verdades, sino a la escucha de la humanidad, a la escucha del universo, a la escucha del planeta, a la escucha de los científicos y de los políticos y de la calle, los que nos encontramos en la calle. Vamos forjando una idea de por dónde caminar. ¿Sí me explico? No es que nosotros tengamos la verdad absoluta. El Papa Francisco se declara como necesitado de la humanidad, a la escucha de la humanidad. Bien, a partir de la escucha de la situación, a partir de los mejores conocimientos disponibles hoy, el Papa hace un análisis de lo que estamos viviendo en nuestra casa común. La casa común es el universo, es el planeta. A la escucha de lo que estamos viviendo en la casa común. Y entonces recurre a la luz de la Biblia y la tradición judeocristiana para plantearnos problemas teológicos, problemas no en el sentido de problematización, sino temas teológicos que nosotros podemos reflexionar a la luz de la Biblia y a la luz de la tradición cristiana. Podemos reflexionar nuevamente la situación del mundo, cosa que no hacen en la ONU. En la ONU pues hacen cosas humanas, pero no tienen lo que nosotros tenemos, la luz de la palabra de Dios. Y luego, dentro de 8 días, detectando las raíces del problema, en la tecnocracia, el excesivo repliegue de la autorreferencialidad del hombre, es decir, el hombre se considera el único que importa en este planeta. ¿Qué importa que la vaquita marina se extinga? No, pues no nos importa, porque yo tengo muchos problemas en mi vida. Yo soy el único que soy importante para mí. Esa es la autorreferencialidad del hombre. Y luego la encíclica hace una propuesta de una ecología integral que incorporen claramente las dimensiones humanas y sociales, inseparablemente vinculadas
con la situación ambiental, ¿sí? Luego, dentro de 15 días, el padre Jaime Paredes nos va a hablar en esta perspectiva. Propone emprender, el Papa Francisco, propone emprender un diálogo honesto. Si se fijan, la escucha y el diálogo. La escucha y el diálogo. Jamás está diciendo que nos escuchen, no. Jamás está diciendo que se callen todos los adversarios, no. Todo lo que suene a imposición, como algunas veces por allí se suena en la iglesia las imposiciones. Todo lo que suene a imposición al Papa Francisco no le gusta. En esta perspectiva propone emprender un diálogo honesto a todos los niveles de la vida social, que facilite procesos de decisión transparentes. Procesos. No es como por ley, como por mandato. Ya todos vamos a dejar de utilizar PET, ¿no? Algunos quisieran que la iglesia pues fuera así. Para los cristianos ya queda prohibido el papel de Navidad. Pues no, hay un diálogo que poco a poco va haciendo procesos. No nos vamos a poner en el plan, no entra nadie a mi casa que traiga envolturas de regalos, no. Nadie que tenga una bolsa de plástico, no. Hay que establecer procesos transparentes de cambio, de decisiones transparentes, que no tengan doblez. Eso yo interpreto como decisiones transparentes que no tengan doblez, porque cuando yo era adolescente decía una frase a nivel de lo que era el compromiso social, o más bien la perspectiva que los políticos tenían de esto. Decían, todo lo verde es rojo. Es decir, todo lo que tiene que ver con la naturaleza es un ataque comunista a las empresas capitalistas. Pues no, nosotros no vamos a hacer ataques, no vamos a ponernos del lado de los comunistas. Pues ya ni existen muchos, ya se están exterminando. No nos vamos a poner del lado de un partido. No, vamos a tomar decisiones que sean procesos transparentes. Únicamente nosotros queremos ayudar al planeta. Únicamente. No hay ninguna ideología detrás, ni un partido social o comunista o capitalista o fifí o chairo. No hay nada detrás. Somos cristianos que tomamos decisiones transparentes, que tenemos que tomar una decisión transparente para ayudar a este planeta. Bien, el sexto tema, y recuerda que ningún proyecto puede ser eficaz si no está animado por una conciencia formada y responsable. Formada y responsable. Hay muchas personas que gritan, que opinan, sin haber leído, sin haber visto, sin haber... tenemos la experiencia de algunos comentarios en nuestro canal de YouTube, el padre Victoriano, el padre Jaime Paredes, el padre Gustavo, que fue o es comboniano y que fue un trabajador incansable en el Amazonas, en Brasil, y entonces nos tachan
¿por qué los padres están diciendo estas cosas? Son panteístas, nos han acusado de panteístas. No, no somos panteístas. Ahorita les explico qué es el panteísmo. Nos tachan de comunistas. No, pues no somos comunistas. Yo menos. El padre Victoriano a lo mejor, pero yo menos. Es decir, sin formarse, sin escuchar siquiera lo que se está diciendo, las palabras justas que estamos diciendo, nos tachan de muchas cosas, porque el mundo ya no escucha, ya impone sus criterios, sus interpretaciones. Y entonces nosotros, libres de compromisos políticos, libres de ideologías, lo único que queremos es desarrollar una conciencia formada y responsable, sugiriendo principios para crecer en esta dirección a nivel educativo. Escuchen las palabras: educación, educativo, espiritualidad, eclesial, profundamente amante de la iglesia, de la comunidad cristiana. La iglesia no es el papa y los obispos, ni los presbíteros, los curas. La iglesia somos todos. Entonces, profundamente educativo, espiritual, eclesial, político. También tenemos que actuar políticamente. Nosotros no somos políticos, sino que votamos, participamos como compromiso ciudadano y teológico. Esto es lo que el Papa nos está diciendo. Esta es la urgencia que nosotros tenemos. El texto termina con 2 oraciones maravillosas. Una que es para todos los hombres que creen en Dios, no importando la religión. Y la otra oración es para los que creemos en Jesús. Creemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir a trabajar en esto sin Jesús, sin considerar a Jesús. ¿Sí me explico? El capítulo 1 asume los descubrimientos científicos más actuales, más recientes. Bueno, de su época. La encíclica fue hecha hace 4 años. Ni imaginarse el Papa lo que está pasando ahorita. Si hubiera salido la encíclica ahorita, hubiera sido el doble o el triple o el cuádruple de urgente, porque actualmente tenemos la necesidad de un compromiso mayor, pero asume los descubrimientos científicos. Por ejemplo, Donald Trump dice que no, que son mentiras, que a él no le importa la ecología, él lo que quiere es dinero. Me acuerdo de un video de Al Gore, del vicepresidente de Estados Unidos, que compitió contra George Bush y perdió, por desgracia. Fue el vicepresidente de Clinton, me parece. Al Gore tiene un video de la ecología de hace muchos años y planteaba una junta en la que estaban los miembros más destacados del gobierno, y en algún momento una lámina, así como la que estamos proyectando, tenía una balanza. Por un lado el dinero y por el otro lado el mundo. Y les decía muy ufano que él prefería el dinero. Pero si no existe el mundo, ¿en dónde está el dinero? ¿Qué podemos hacer con el dinero? El dinero no nos va ahorita. Los ricos, los más ricos de este mundo, están pensando en cómo escapar del planeta. Actualmente, los más ricos del mundo están pensando en cómo escapar del planeta.
Por eso la cantidad de películas del futuro que hablan de estos planetas alternativos, porque ya es un hecho que este planeta ya no dura si seguimos así. Ya hay una película, Elysium, la han visto, de Matt Damon. Se van los ricos a una nave espacial. Otras películas hablan de cómo buscar la vida en Marte o cómo provocar colonias en Marte. Los más ricos están ya conscientes de que tenemos que escapar de esta situación que estamos viviendo. Asume los descubrimientos científicos más recientes en materia ambiental como manera de escuchar el clamor de la creación. Otra vez, escucha, 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 escucha. Hay que lavarse los oídos. Yo digo que siempre tenemos un poquito de cerilla espiritual que no nos deja oír, que no nos deja atender, pero nuestra fe se basa en la escucha de la palabra de Dios en primer lugar, y luego de los hombres y de la creación y de la sociedad y de las noticias, y tenemos que estar escuche y escuche para convertir en sufrimiento personal. Imagínense esta frase: para convertir en sufrimiento personal lo que pasa al mundo. Es decir, el Papa nos está marcando un aspecto de la cruz cristiana, que no es el sufrimiento por el sufrimiento, sino sentir el sufrimiento del mundo para dar respuesta con la fe y con la cruz. Para dar respuesta con la cruz a cada situación que pasa en el mundo. No podemos ser indiferentes. Nuestro pecado social reciente es la indiferencia. Nos vale todo. Si se fijan en los comerciales de la tele, comienzan a hablar de esta indiferencia. ¿Te vale? Les preguntan a los muchachos, ¿te vale? Así como, ¿eres indiferente a estas situaciones? Y así reconocer cuál es la contribución de cada uno, que cada uno puede aportar. Estas son palabras textuales del Papa Francisco. Repito, convertir en sufrimiento personal lo que pasa al mundo, y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar. Yo insisto mucho en mis homilías, en mis pláticas, que el sufrimiento no es la cruz. La cruz no es sufrimiento. La cruz no es que nos haya tocado un mundo miserable, un mundo contaminado. Ay, mi cruz es que me levanto y no sé qué me va a pasar con el clima. Salgo con el paraguas y hace mucho calor. Esa es mi cruz. O me salgo sin paraguas y me llueve. Esa es mi cruz. No. La cruz es la manera en que nosotros los cristianos afrontamos las problemáticas del universo, de la sociedad, del clima, de la familia, de nuestra colonia. ¿Cómo hacemos acción, tomar decisiones? ¿Cómo contribuir a lo que nos falta, a lo que nos sobra? ¿Cómo contribuir en este mundo que está caminando lentamente a su destrucción? Hay un ejemplo también de estas películas de ecología que dicen: si tú sueltas una rana en agua hirviendo, por ejemplo, pones una cazuela y calientas el agua hasta que hierva,
y sueltas una rana, la rana salta y se va. Pero si sueltas una rana en agua fría y la comienzas a calentar muy poquito a poco, la rana se termina cociendo. No salta porque no se da cuenta del avance del calor. Esto nos está sucediendo. Si de un momento a otro el mundo se incendia, pues todos saltamos y hacemos cosas. Pero no pasa esto. El mundo se está calentando pasito a pasito, pasito a pasito. Y no nos damos cuenta. Y vamos a terminar como la ranita, cocinados, muertos en el agua. Esta es una dulce responsabilidad, insisto en la hermosura de este proyecto. Se asumen así varios aspectos de la actual crisis ecológica en el número 15. Estos numeritos son los números de la encíclica. Los que traigan la encíclica la pueden ir siguiendo. El cambio climático, son varios aspectos que menciona el Papa como fundamentales. El cambio climático. El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas. Entonces, la ecología no es un problema simple. Es un problema múltiple, porque allí están metidos muchos aspectos psicológicos, de educación, de globalidad, sociales, económicos, distributivos. La distribución es muy importante, muy importante. Yo en algún momento, no les puedo decir cuándo porque ya se me olvidó, en algún momento supe que a una tribu de África le estaban prohibiendo cocer sus alimentos en carbón. El gobierno les prohibió cocinar con carbón a una tribu que no tiene ni gas ni nada. ¿Cómo le prohíbes a una tribu que el único pecado que comete es cocinar los alimentos con lo que tiene a la mano? Y no te vas a castigar a las empresas que están echando todo su desperdicio al río o todo su desperdicio al ambiente. ¿Cómo te atreves a cuestionar a los pobres, siendo que los ricos hacen peores cosas? El problema de la ecología es un problema de desigualdad también. Y el sínodo de la Amazonía que están ahorita celebrando en Roma, es un sínodo que muchos lo acusan de comunista, de panteísta, de todo lo que nos acusan a nosotros, acusan al Papa y a los obispos. Yo ya me siento como mártir. Pero ¿cómo puede ser que estén acusando a los obispos que están viendo la desigualdad, que están viendo que esto es una cosa muy grave, muy grave? Es un problema grave que tiene que ver con varios aspectos, dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas, políticas. Hay muchos intereses del lado de la maldad, ¿no? Hay muchos intereses del lado del pecado. Nosotros, tratando de no meternos en problemas, tenemos que llegar a cosas claritas, transparentes. No podemos hacer un cambio intrincado, así como
marrullero, político. No vamos a transformar a ningún político. Nuestras ideas no van a llegar ni a San Francisco, ni al centro. Nuestras ideas van a llegar a nuestros corazones, porque ese es el cambio que Dios quiere. Si el clima es un bien común de todos y para todos, el impacto es más grave. Por su alteración recae en los más pobres, pero muchos de los que tienen más recursos y poder económico o político parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas y ocultar los síntomas. Es decir, los pobres están pagando el mayor precio y los ricos, poderosos, que a veces somos nosotros, estamos enmascarando el problema, enmascarando. ¿Qué me importa tirar agua? Si la pago. ¿Qué me importa quemar una llanta si ya no me sirve? ¿Qué me importa que mis nietos estén quemando cohetes? Pues la fiesta de la parroquia. Enmascaramos muchas cosas. No solo Trump y los de allá arriba, también nosotros podemos estar enmascarando en detrimento de los más pobres del planeta. La falta de reacción ante estos dramas de nuestros hermanos y hermanas es un signo de la pérdida de aquel sentido de la responsabilidad por nuestros semejantes sobre el cual se funda toda la sociedad civil, dice el Papa. La pérdida del valor de los hermanos, la pérdida de la responsabilidad, la pérdida de la sensibilidad, recae sobre todos nosotros, Nosotros, por eso estamos aquí, porque queremos cambiar. Bien, la cuestión del agua, este es otro aspecto que el Papa afirma sin rodeos. El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal. Universal es que para todos es lo mismo, porque determina la sobrevivencia de las personas y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Acabar con el agua potable como desperdicio es una tontería que nos lleva a nosotros a morir. Es el derecho fundamental sobre el cual se montan todos los derechos posibles. El derecho a la libertad no existiría si nos morimos. El derecho a la libre expresión no existiría si nos morimos. El derecho a la educación o a la libre determinación de los pueblos o cualquier otro derecho no existiría si nos morimos. El Papa pone en el centro de la discusión no la libertad religiosa, no el derecho de los curas a andar con sotana en las calles, no el derecho a votar de los cristianos, no el derecho a elegir en nuestros cuerpos, pone el derecho del agua. Me acuerdo mucho, hace unos años, en la conferencia del episcopado brasileiro tomó como plan fundamental el ahorro del agua, la administración del agua potable. Y
Yo, cuando estábamos en el equipo de la vicaría, de la cuarta vicaría, que ya no existe ni el equipo ni la cuarta vicaría, ya somos una cuarta zona y el equipo ya no está, pero cuando estábamos en el equipo con el monseñor Antonio Ortega y con Juan Carlos Guerrero antes, yo llevé a la mesa de discusión el tener campañas como se tenían en Brasil. Y todo el mundo se me quedó viendo como diciendo, pues este está loco, ¿no? Este está loco. Ya los quisiera ver ahorita. Ya quisiera ver qué tan locos estamos si hacemos una campaña de cuidado del agua a nivel de la Iglesia de México, a nivel de la Iglesia de la ciudad. Ya quisiera ver qué tan locos estamos ahorita. Como locos estuvieron los obispos de Brasil hace como 15 años. 15 años. Ahorita tienen un sínodo. En ese momento se habían puesto de acuerdo para que el plan pastoral del año anual fuera del cuidado del agua potable. ¿Estarán tan locos? Yo creo que no. Privar a los pobres del acceso al agua significa negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable. La palabra inalienable que no se les puede quitar, no se les puede quitar este derecho de vida que los pobres tienen. Muchas películas del futuro hablan de que los ricos pues desean acabar con los pobres porque les estorban. Sí, acabamos con los pobres mandándoles una plaga, una vacuna que no sirve, negándoles el acceso a la salud y negándoles al acceso al agua. El Papa, híjole, es una persona muy espiritual, ¿no? La pérdida de la biodiversidad. Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podemos conocer, que nuestros hijos ya no van a poder ver, perdidas para siempre. Hay muchos ejemplos de esta matanza o esta pérdida del ambiente propicio para que la vida surja. No son solo eventuales recursos explotables. Las ballenas, pues qué bien que nos vamos a poner un shampoo de ballena. Pues no son recursos explotables, sino que tienen un valor en sí mismos. Los animales, los vegetales no son recursos para nosotros no únicamente, sino que el Papa dice que tienen un valor en sí mismos. Afirma que son loables y a veces admirables los esfuerzos de los científicos y los técnicos que buscan aportar soluciones a los problemas creados por el ser humano. Pero esa intervención humana, cuando se pone al servicio de finanzas y del consumismo, caemos en lo mismo. Hace que la tierra en que vivimos se vuelva menos rica y menos bella, cada día más y más y más limitada y gris. Estas son palabras, bueno, el más y más son mías, pero las palabras son del Papa. Nosotros vemos que los esfuerzos científicos a veces tienen por detrás una intención económica o una intención política. Y hay que descubrir que sucede esto, dice el Papa, para que no caigamos en esta trampa. La deuda ecológica, en el marco de una ética
de las relaciones internacionales, la encíclica indica que existe una auténtica deuda ecológica, sobre todo del norte con respecto al sur del mundo. El sur, pues, en el hemisferio norte es más claro, ¿no? El sur es el más pobre, el más pobre. En el hemisferio sur a veces es distinto. Las franjas de riqueza están en el sur y el norte es pobre. Pero en el hemisferio que a nosotros nos interesa, el sur cada vez es más pobre. Por ejemplo, nosotros tenemos una deuda con los estados pobres de México, Chiapas, Quintana Roo, que a veces no es la pobreza económica, sino la pobreza espiritual, la pobreza humana, educacional. Hay muchos tipos de pobreza, pero nosotros tenemos una deuda ecológica. Por ejemplo, en nuestro país, no me acuerdo de las cifras, a lo mejor a alguno de ustedes se la sabe, pero Chiapas es el estado que más produce electricidad para el país y que menos casas iluminadas tiene. Esa es una cosa absurda, ¿no? Absurda. Los recursos de Chiapas los consumimos en el norte. Todos disfrutamos de la electricidad de Chiapas, pero no nos hemos dado a la tarea de saldar una deuda que tenemos con ellos. Y no se trata de aventarles billetes, ¿no? Aventarles billetes, porque eso puede ser muy fácil. Es promover una justicia social. ¿Qué vamos a hacer? Nos quedará a nosotros la tarea para ir saldando esta deuda. Frente al cambio climático hay responsables, las responsabilidades diversificadas. No todos somos igual de responsables. Esto me encanta del Papa, porque alarmante, pues quedamos como en la lona, ¿no? No somos responsables igual. Los políticos tendrán su responsabilidad, los empresarios su responsabilidad, y nosotros los de Apata, de la colonia Tránsito, la Merced o el Centro, tenemos nuestra diferente responsabilidad. Y son mayores las responsabilidades, las de los países desarrollados. Nosotros estamos en vías de desarrollo, entonces tenemos una responsabilidad en vías de desarrollo. Conociendo las profundas divergencias que existen al respecto de esta problemática, el Papa Francisco se muestra profundamente impresionado por la debilidad de las reacciones. Esto, híjole, yo lo vivo en carne propia. Yo también estoy impresionado de la debilidad de las reacciones frente a los dramas de tantas personas y poblaciones, aunque no faltan los ejemplos positivos como nosotros, a mucha honra. Bien, señala un cierto adormecimiento y una alegre irresponsabilidad. Estamos alegres porque somos irresponsables. Es una alegría no considerar esto así como el planeta, pues sí, pero pues que lo arregle Trump y López Obrador, Nelson Mandela o el Papa. Hay una alegría allí como irresponsable, inconsciente, que no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo. Es como la ranita que se está calentando y está muy alegre nadando en su olla. Allí estamos nadando en nuestra olla. Falta una cultura adecuada y una disposición a cambiar un estilo de vida. Esto es lo que nos hace mucho ruido. Tengo que cambiar. Sí,
Sí, tenemos que cambiar un estilo de vida. Producción y consumo, a la vez que urge crear un sistema normativo que asegure la protección de los ecosistemas. Producción y consumo. Esto es verdaderamente muy importante. A veces tenemos un dinerito en la bolsa y ya nos quema, ¿no? Ay, ¿qué me compro? Ay, ¿qué me compro? Esta cháchara china, ay, me la compro porque cuesta 20 pesos, ¿qué más dan? ¿Qué son 20 pesos? Otros zapatitos, ay, otros zapatitos. No, me refiero a los audífonos, yo era de los que me subía a un camión y me traía los audífonos porque te los regalan, nadie los va a usar. Luego están rodando por cajones y cajones, 20, 30 audífonos que nunca uso. ¿Para qué me los vuelo? ¿Para qué produzco basura? ¿Sí me explico? La producción y el consumo son muy fuertes, muy fuertes. Revisen sus casas, revisen sus casas. Si tienen una silla en donde sentarse, perfecto, perfecto. Pero a veces ni una silla. Tenemos todo lleno de chácharas, todo lleno de chácharas. Para sentarnos hacemos espacio. Si nos llega el sacerdote para ungirnos, quiten las cosas, las toneladas de periódico de la silla, las revistas, las chácharas, las cajas de los aparatos, las cajas de los zapatos. ¿Con caja o con bolsa? Con caja, de algo me va a servir. Bueno, sí, por supuesto, para echarla a la basura. El consumismo, la producción y el consumismo, nos encantan los empaques, nos encantan los empaques. Todo esto hay que irlo valorando, a la vez que urge crear un sistema normativo que asegure la protección de los ecosistemas. Esto no nos toca, pero una cosa de todo lo que hemos dicho, imagínense. El capítulo 2 de la encíclica lo voy a ver bastante rápido porque quiero ir dejando ideas claras. El Papa comienza la reflexión bíblica y ofrece una visión general que proviene de la tradición nuestra, la de judeocristiana, y articula una tremenda responsabilidad del ser humano con respecto a la creación. Tenemos una tremenda responsabilidad. No es poca, sino una tremenda. Y esto surge desde el relato de la creación misma. El lazo íntimo que existe entre todas las criaturas y del hecho de que el ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. Desde el principio, el Dios que libera y salva al mismo tiempo es el mismo que creó el universo. Nosotros cantamos muchas veces la salvación y nos damos golpes de pecho porque nos encanta el sentir que Dios nos está salvando, nos está liberando. Pero es el mismo Dios que nos creó, y tenemos que alabar a Dios no solo en la salvación, no solo en la liberación, sino también en la creación. ¿Y cómo alabamos a Dios? No de palabras, ¿no? Gloria a Dios, no es así. Tenemos que alabarlo en la acción,
El relato de la creación es central para reflexionar sobre la relación entre el ser humano y las demás criaturas, y sobre todo cómo el pecado rompe el equilibrio de toda la creación en su conjunto. Cuando surge en la liturgia o en las clases de Biblia el tema del diluvio, yo acostumbro explicar que el diluvio es la confusión, el diluvio provocado por el pecado del hombre en la antigüedad, porque Dios pone un arco iris para que ya no suceda esto. Esto es un simbolismo bellísimo, pero cuando Dios creó el mundo, separó, imagínense el concepto, las aguas de arriba de las aguas de abajo. La creación, el relato de la creación, el hombre que estaba escuchando este relato decía: ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué es de agua? Esta era la conclusión más normal. ¿Por qué es agua? Entonces, cuando Dios creó el mundo, metió una burbuja de aire para separar las aguas de arriba de las aguas de abajo, los océanos, los ríos, los lagos. Y a las aguas de arriba, que por cierto, cuando los angelitos se juntan, por eso los angelitos son como nubecitas, los querubines los pintamos como nubecitas. Cuando los querubines se juntan, pues ya abren las llaves y cae el agua de arriba. ¿Qué iban a pensar en la evaporación? Bueno, imagínense que son como niños los judíos de antes, como niños que se explicaban todo mágicamente, devotamente. Se juntan querubines, allí los vemos blancos, va a llover. ¿Por qué? No porque sea la condensación del agua, sino que los querubines, que son los ayudantes de Dios, se juntan para abrir las llaves para que se escape el agua de arriba. Y cuando ya termina de fecundar la tierra, Dios le cierran las llavecitas y se van los querubines. Por eso, cuando termina de llover, ya no hay nubes. ¿Sí me explico? Pero este orden que puso teológicamente el relato, dice que puso Dios, es un orden que se rompe cuando el hombre peca. Y por eso se le viene la creación encima, el diluvio. Ya no hay angelitos que cierren las llaves, ya el agua se nos está cayendo y se trastorna todo, se mueren los hombres. Fíjense que desde la creación, desde los relatos de la creación, ya había idea de que nuestro pecado trastorna el orden que puso Dios en la creación. Trastorna el orden, la avaricia, el instinto de poseer, el hacernos llegar chácharas y chácharas y chácharas, estar siempre pensando en uno mismo en vez de en los demás. Trastorna el cosmos y se nos viene abajo. El pecado, por eso Dios, en su infinita misericordia, pone un arco de luz para que sostenga. Cuando comienza a llover, surge un arco de luz para que sostenga las aguas de arriba. Es un relato bellísimo, ¿no? Bellísimo. Pone un arco de luz como un arco que nos sostiene los techos de esta iglesia. Pone un arco de luz para que no se nos venga la creación encima. ¿Por qué? Porque el pecado es un trastorno de esta creación, del orden creacional. ¿Sí me explico? El relato de la creación es central
porque nos explica que el pecado rompe el equilibrio de la creación. Estas narraciones sugieren que la existencia humana se basa en 3 relaciones fundamentales que están estrechamente conectadas. Por un lado, la relación con Dios. Por el otro lado, la relación con el prójimo, que ya las tenemos descubiertas, Dios y el prójimo. Pero nos faltaba una tercera que el Papa nos ayuda a reflexionar: la relación con la tierra. No es que estemos diciendo que vamos a ir a las pirámides a tomar el sol y a pedirle permiso para que pase un tren. No se trata de que la madre tierra, no, olvídense de estos mitos indígenas. No, la madre tierra no es un planeta, es un planeta, pero no es una diosa. Eso ya quedó completamente superado. Nosotros no creemos en la diosa madre tierra y que le tenemos que ofrecer corazones humanos al sol para que recorra su ruta y vuelva a salir. No, nosotros ya hemos superado, al menos en teoría, con todas esas cosas de la diosa tierra. Bueno, también tenemos nuestros detallitos de brujería, pero la tierra es muy importante, no como una diosa. El universo no es Dios. Por eso no somos panteístas. Panteísmo significa que todo es Dios, que estos lentes son Dios, esta lámpara es Dios, el cielo es Dios, las estrellas son Dios, todo es una manifestación de Dios, la piedra, todo es una manifestación de Dios. No somos panteístas, no creemos que la tierra sea Dios. No, nosotros creemos en un Dios que está más allá del universo, fuera del universo, pero que nos puso una tarea de responsabilidad en el universo. Eso es lo que creemos. Por eso tenemos que tener una relación con Dios que está más allá, una relación con los hombres, nuestros hermanos, y una relación que nos sugiere el Papa que reflexionemos con la tierra, con el universo, con la creación, de la que formamos parte. Según la Biblia, las 3 relaciones vitales se han roto. No solo externamente, sino también dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Estas 3 relaciones no son de la humanidad, no son del cosmos, no son de los pecadores. Están dentro de nosotros. Y no observarlos es como no hacer caso de los gritos que nos da Dios, los hermanos y el universo. Esta ruptura es el pecado. Por ello, aunque sí es verdad que algunas veces los cristianos hemos interpretado incorrectamente las Escrituras, hoy debemos rechazar con fuerza que del hecho de ser creados a imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra se deduzca un dominio absoluto sobre las demás criaturas. Tenemos que rechazar esto que nos han contado muchas veces, que nosotros tenemos que dominar el mundo y que somos los amos y señores. Si tenemos el agua, pues es nuestra agua porque la pagamos. Me acuerdo de un póster de la Comisión de Aguas, ¿no? Dios nos da el agua, pero no la entuba. Entonces tenemos que ser responsables y tenemos que cuidarla. Cierto que Dios nos da el agua, pero abrimos el grifo de nuestra casa y esa agua tiene una responsabilidad.
una responsabilidad social. No es solo pagarla, sino que tenemos una responsabilidad porque cuando abrimos el grifo, probablemente una persona en el planeta se está quedando sin agua. Me acuerdo mucho en Roma, estaba en Roma, había un anuncio en la tele de Cáritas romana, italiana, que tenían una campaña por África. Y entonces estaba un niño no queriéndose comer su bistec y la mamá le decía, cómetelo, te lo preparé para que tengas fuerza. No quiero. Y se veía que lo partía y lo partía. Y la cámara enfoca el plato y el bistec tenía forma de África. Cada vez que desperdiciamos agua o comida, estamos indirectamente, tenemos que saberlo, indirectamente, afectando a otros que no tienen que comer o no tienen el agua potable o no tienen la energía eléctrica. No es que vivamos a oscuras, ¿no? La próxima misa de 7 la vamos a celebrar con las velas nada más, ¿no? No vamos a prender, no. Pero tenemos que ser responsables. Al ser humano le corresponde labrar y cuidar el jardín del mundo. Para eso puso a Adán y a Eva y a cuidar el jardín. Son jardineros. Adán, su único trabajo era cuidar el jardín. Es muy curioso que María Magdalena, no es curioso, es una cosa muy, muy consciente de San Juan, el poder poner a María Magdalena, que confunde a Jesús resucitado con el jardinero, es decir, el nuevo Adán. ¿Dónde estuvo la cruz? En un jardín. ¿Dónde estuvo el sepulcro? En un jardín. ¿Dónde vio Magdalena al Señor resucitado? En el jardín. Todo es cuidado de la creación. El Señor resucitado se parece a un jardinero. Y nosotros nos tenemos que parecer a Jesús y por lo tanto parecernos a un jardinero. No es que tengamos nuestras plantitas y que nos dediquemos a las plantitas, tenemos que estar cuidadosos del jardín espiritual. Es notorio que más al norte, mientras más al norte vamos, más se desperdician las cosas, más se desperdicia el agua, más se desperdicia la comida. En Estados Unidos hay buffets en el que los gringos se sirven una montaña de cosas y desperdician la mitad o más de la mitad. Esto me recuerda mucho al comercial del Cáritas en Italia. Ese plato que desperdiciamos, que pedimos y desperdiciamos, me resulta familiar. Tiene forma de África, tiene forma de Chiapas, tiene forma, cada vez que desperdicias la luz y vas prendiendo luces y luces por toda tu casa, porque no conoces a Dios, porque tienes miedo. Esa es la razón por la cual prendemos todas las luces, por miedo. Cada vez que prendes la luz tiene forma de chapas. Estás comiéndote el recurso de otros. Y nos toca cuidar la tierra, nos toca labrar. Pero todas avanzan, todas las cosas avanzan junto con nosotros. Y a través de nosotros llegan a Dios. Si nosotros no hacemos caso, la creación entera no hace caso. Es terrible, es una
responsabilidad. Y en vez de generarnos miedo, nos produce una dulce y hermosa, un desafío hermoso y dulce. Dice el Papa, yo nunca hubiera dicho estas palabras. El Papa, con una visión más allá de mi pensamiento, yo tengo muchos pensamientos similares al Papa, pero hay cosas que ¡bum!, se me va. El Papa está años luz de mi pensamiento. Yo nunca hubiera escrito una encíclica de esta naturaleza, comenzando con esa idea del desafío, de la hermosura. Un hermoso desafío. Yo nunca lo hubiera dicho. Yo, más bien, como me conozco, yo hubiera dicho, es así porque yo lo digo, porque yo soy el Papa. Bueno, el Papa nos habla de un dulce desafío, de un hermoso desafío. Que el ser humano no sea el patrón del universo significa igualar a todos los seres vivos y quitarle al ser humano ese valor peculiar. Híjole, son palabras hermosas, ¿no? Que lo caracteriza, ni tampoco supone una divinización de la tierra que nos privaría del llamado a colaborar con ella y proteger su fragilidad. Tan no es Dios que depende de nosotros. Tan no es Dios la tierra que es frágil, que es fragilísima. Podemos ver partes del planeta que ya no tienen agua, no muy lejos de nosotros. Hay algunos que van a sus tierras o a su pueblo y que ven el pueblo cambiado por la sequía. No es cosa de irse al desierto del Sahara. Tan es frágil que depende de nosotros. ¿Y por qué es frágil? No puede ser Dios. El Dios verdadero no depende de nosotros. La tierra sí, el universo sí. Todo un ensañamiento, con cualquier criatura es contrario a la dignidad humana, pero no puede ser real un sentimiento de íntima unión con Dios, con los demás seres de la naturaleza, si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión, preocupación por los seres humanos. El Papa, cada vez que habla, nos habla de esta ternura, nos habla de este cariño. Hay que tener cariño por los demás, hay que tener cariño por las criaturas. Tampoco exagerar, porque hay gatos y perros que comen mejor que un indigente. Hay gatos que quieren sobre todo el tiempo, o perros que les toca sobre y al tirado en la calle no le toca ni sobre. No podemos ser tan extrapolados, tan exagerados para darles de comer a los gatos. Ya hay restaurantes que tú vas con tu mascota y hay un menú para las mascotas. Ya. El mundo ya está loco, está de cabeza. Jesús sí quiere a los animales. San Francisco de Asís fue un santo que, a mi gusto, es el santo que más se parece a Jesús, y tiene un cántico de las criaturas que inspira el nombre del Papa y el nombre de la encíclica. Cuando el Papa fue nombrado y salió al balcón, dijo que su nombre era Francisco, y todos los curas que estábamos en una reunión de decanato diciendo, ¿por qué es jesuita? San Francisco Javier. No, San Francisco de Asís. ¿Por qué? Porque ya tenía este proyecto.
de trabajar porque los cristianos tuviéramos una conciencia de esta casa común. Es necesaria la conciencia de una comunión universal, creados por un mismo Padre. Todos los seres humanos del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal que nos mueve al respeto, a un respeto sagrado, cariñoso y humilde. Qué palabras, ¿no? Qué palabras. Concluye el capítulo, y ya concluyo yo, con el corazón de la revelación cristiana. El Jesús terreno, con su relación tan concreta y amable con las cosas, está resucitado y glorioso, presente en toda la creación con su señorío universal. Y yo me atrevo humildemente a agregarle al Papa, que es el jardinero universal. Por eso María lo confundió, porque en el jardín, en la creación, está actuando como ordenador, como una persona que hace armonía. Somos responsables. Y el primer responsable es Jesús. Bien, se nos acabó el tiempo y pues muchas gracias, les agradecemos mucho y no se pierdan el próximo capítulo que va a estar sensacional y mejor que el de hoy. Buenas noches.